La culpa es un sentimiento humano que, pese a ser desagradable, forma indudablemente parte de nuestro ser. Pero como toda emoción, no trabaja sola, sino que va de la mano con nuestros pensamientos y juntas son las que nos van a dar las acciones. Entonces, ¿qué pensamientos tiene mamá que acompañan a la culpa y que son parte de la razón por la que no estás logrando los objetivos que tanto anhelas para tu hijo y tu familia? En este episodio especial para mamá, nos sumergimos en el desafío de poner sobre la mesa tus creencias limitantes que pueden impactar negativamente en tu experiencia de la maternidad. Exploraremos cómo estas creencias pueden arraigarse en nuestras mentes y cómo también podemos liberarnos de su influencia para poder tener una maternidad más positiva y sobre todo más empoderada. Si ya conoces entonces nuestro tema, conversemos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, mamá, papá, docentes, comunidad TDAH, queridas familias TDAH que nos acompañan. Bienvenidos a Yo Te Escucho, el podcast de psicología, educación y coaching para empoderar a todos los padres y docentes que desean saber cada vez más sobre la vida de sus hijos y sobre el TDAH, escuchando las experiencias vividas que van más allá de la teoría. Cada semana salimos con un episodio, todos los sábados a las 5 de la tarde por Facebook y YouTube, y contaremos también con invitados consagrados que desde su experiencia compartirán consejos y secretos para todos ustedes. Todo esto y más y mucho más en Yo Te Escucho, tu neuropodcast hecho con cerebros. Mamá, papá, queridos docentes, queridos adolescentes, adultos TDAH que nos acompañan. Si estás aquí por primera vez, te saluda Carla Bocanera, neuroeducadora, tu coach TDAH con superpoderes, agradeciendo tu total fidelidad y sintonía cada sábado e invitándote a que nos escribas siempre por nuestras redes sociales, por Facebook, por Instagram, por YouTube y también por TikTok. Así es que muy agradecidos a todos nuestros oyentes, a todos nuestros invitados que también colaboran con nosotros con temas maravillosos y sobre todo también mamá, papá, contigo que a través de los aportes y los comentarios que nos dejas, pues nos ayudan para poder hacer programas y contenidos de calidad. Sobre todo el tema del día de hoy, que ha sido parte también de los diferentes mensajes que nos has estado dejando a través del Messenger, y hemos querido, como ya lo dijimos al inicio del programa, traer este podcast para ti. Pensamientos, qué importante es hablar de los pensamientos, qué importante es saber cómo conversamos con nuestro cerebro. Si bien es cierto, se lo decimos a nuestros chicos en las terapias, se lo decimos a nuestros chicos dentro de los refuerzos académicos, cuando conversamos con ellos en una sesión uno a uno, one on one, también es importante que tu papá, que tu mamá sepas, entiendas, reflexiones y que puedas aprender a que si estás teniendo contigo mismo una conversación tan negativa, este es el momento de cambiar, porque quiere decir que esta puede ser una de las razones que está influyendo en esta crianza tan difícil que puedas estar teniendo con tus hijos TDAH. Así es que el día de hoy el podcast sobre pensamientos que nos van a ayudar para poder alcanzar justamente esta confianza y pasar de la culpa a la confianza, esta emoción difícil y que nos genera ciertos bloqueos, pues vamos a ver cómo trabajarlos el día de hoy. Por eso es que hemos dividido el podcast, como ya lo anunciamos, en 4 puntos importantes, y vamos con el primer punto, que viene a ser sobre la carga de la culpa materna. Vamos a explorar justamente el origen de la culpa. Vamos a hablar un poquito el día de hoy acerca de esta emoción tan importante y vamos a ver sobre todo, papá, mamá, que a veces sentimos que lo tenemos claro, pero no necesariamente es así. Vamos a ver acerca de estos efectos que puede tener la culpa. Y para eso también hemos preparado algunas imágenes que nos van a ayudar mucho en este proceso. Así es que, mamá, papá, si bien es cierto, la maternidad o el rol de la maternidad es entendido ya socialmente como algo bastante intrínseco, como algo que toda mujer debería, parte de nuestros pensamientos, debería saber hacer,
por el simple hecho de ser mujer, y muchas veces la sociedad deja de considerar, deja de tomar en cuenta que esta palabra, la maternidad, pues también lleva consigo una mochila importante de dificultades, de responsabilidades y de complicaciones cuando se trata de combinar un proceso de crianza, el tener hijos, con otras aspiraciones, con otras responsabilidades, con otras situaciones que acompañan a este proceso de maternidad, a diferencia de otras épocas en donde uno pues cuidaba o trataba de hacer una línea 100% a la casa y los hijos. Ahora ya no es así. Entonces el concepto de maternidad no solamente debería haber cambiado en cuanto a la definición como tal dentro de una sociedad, sino también todas estas variables que conlleva esta palabra maternidad. Entonces, sumado a esta falta de visión todavía en cuanto a las expectativas que se tiene sobre la mujer en la sociedad y sobre todo en esta parte de cultura maternal, pues el saber cómo actuar de manera correcta es parte todavía de un peso que debemos nosotras de cargar. Entonces, hablamos de una culpa. Tuve el fin de semana y también he tenido hace un par de días a una maravillosa mamá que vino con mi sobrina Tea de 5 añitos, y algo que conversamos muchísimo era la culpa, Carla, del propio diagnóstico, la culpa, Carla, de ver cómo puede cometer errores y tal vez yo no esté ahí para ayudarla, o la culpa de no saber cómo ayudarla. Entonces hablamos de la culpa materna, y la culpa materna es un fenómeno muy común y complejo que va a afectar de manera profunda, muy profunda, la experiencia emocional y la salud mental y el bienestar de toda mamá. La culpa es nuestra compañera de viaje. La culpa es una emoción inevitable. Recuerda que las emociones no piden permiso. Las emociones solamente vienen. Y la culpa es una emoción inherente a esta mochila de la maternidad. Entonces, estas expectativas de querer ser una super mamá, pues nuestros hijos también las van generando desde muy pequeños, y esta culpa es una emoción que justamente se va a extender, que se va a prolongar y que va a estar con nosotros caminando a lo largo de toda nuestra vida, porque el ser mamá es una labor que no acaba nunca. Así es que esta culpa lo que hace es contribuir con otros sentimientos que pueden estar apareciendo en el camino, como por ejemplo el autojuicio, como por ejemplo el no sentirme cómoda, el no sentirme segura, el no sentirme en confianza con este proceso de crianza parental, en este caso materno, que yo quiero dar a mi familia. ¿Por qué aparece la culpa? ¿Por qué aparece este sentimiento de culpa? Porque pueden haber dos razones muy importantes, y déjame en los comentarios si es que sientes tú que hay mucho más razones de las que yo puedo mencionarte en este momento. La culpa puede aparecer en mamá cuando se da cuenta que puede ser imposible ser una mamá modelo, y que voy a cumplir todas las creencias y todas las expectativas que se me han marcado como mamá, tanto la expectativa de la sociedad, como la expectativa de mi pareja, como la expectativa de mis hijos. Siento que esto es inalcanzable, siento de que por más que me esfuerzo no lo logro, y mi sentimiento de culpa aparece. Otra razón por la cual puede surgir esta emoción es porque empiezan a aparecer en mi mente una serie de pensamientos que se contradicen con aquellos pensamientos que yo debería tener, y eso significa que algo estoy haciendo mal y que lo debería corregir y debería de tener una actuación mejor, no solamente para el beneficio mío, sino para beneficiar a mi familia, a los que me rodean, para poder ser una supermamá.
Entonces, los pensamientos también me están jugando en contra mí. Entonces, desde el punto de vista psicológico, la culpa materna puede surgir por ciertas fuentes importantes. En primera, por las expectativas sociales que son poco realistas, porque mi familia no la comparo con otras familias y Carla tiene ciertos accesorios, tiene ciertos ítems que no es igual a las otras familias. Entonces la expectativa que tiene la sociedad sobre mi familia no es la correcta. O también puede ser porque justamente como me comparo con otras mamás, entonces siento que las otras mamás lo están haciendo mejor que yo. Entonces la culpa aparece porque no tengo los recursos, porque es lo que hay, porque no sé cómo avanzar más. O porque todo eso genera en mí una presión tal que no puedo llegar a ser esa mamá perfecta que mis hijos quieren, o esa mamá perfecta que mis hijos necesitan, o esa mamá perfecta que mi esposo necesita, porque como él tiene también expectativas, aspiraciones y trabajos, entonces cae sobre mí esta responsabilidad de llevar mi hogar. Entonces, estas expectativas no cumplidas generan, papá, mamá, una serie de situaciones y acciones que vienen justamente como base creadas por la culpa. Desde el punto de vista psicológico, entonces hemos visto por qué la culpa aparece, por qué estos sentimientos, estos pensamientos se dan. Pero si nosotros habláramos con un neuropediatra y le preguntáramos a él por qué o a ella, ¿por qué aparece la culpa? Dentro de este contexto de la neuropediatría, la culpa aparece, o mejor dicho, la culpa materna puede estar influenciada por los factores biológicos y por los factores neurobiológicos. Es decir, en este caso estamos hablando de mamás que tienen hijos con un diagnóstico. Mamás que saben que están formando una familia neurodivergente y saben y sienten y piensan que justamente esta familia neurodivergente o este hijo con diagnóstico ha sido parte de un proceso de, por ejemplo, no me alimenté bien durante el embarazo, Carla, o por ejemplo, durante el embarazo me dio una alergia tal y tuve que tomar medicamentos, o por ejemplo, ¿sabes qué, Carla? Yo soy RH negativo y tuve que tomar algunos medicamentos porque el embarazo tuvo una afectación en mi parte física. Entonces yo tenía que tomar medicamentos para poder regular justamente este grupo sanguíneo. Entonces pueden haber situaciones que yo me he empezado a generar y que eso puede, según yo, ¿no? Según mis pensamientos, según mis creencias, podría haber afectado mi proceso de embarazo y esto haya generado como conclusión, pues un hijo que me genere una familia neurodivergente. O por ejemplo, muchas mamás me comentan, Carla, debí quedarme en casa más tiempo, no debí salir a trabajar porque yo sé que el estrés es un factor que justamente durante mi época de mi proceso de gestación puede haber alterado el sistema nervioso de mi hijo y por eso es que mi hijo es hiperactivo, porque realmente yo estuve expuesta al estrés que me originaba este trabajo. O me pueden decir muchas mamás, es que Carla, yo también soy TDAH, yo soy mamá TDAH, yo tengo el diagnóstico TDAH, entonces mi hijo heredó el diagnóstico por mí. O por ejemplo, mira Carla, ¿sabes qué? Debí leer más libros. Si yo hubiera sabido que le iba a pasar el diagnóstico a mi hijo, me hubiera tomado durante todo este proceso de gestación y durante todos estos primeros años, debía haber generado más libros, debía haber escuchado más podcasts, debía haber aprendido más sobre este diagnóstico que estoy enfrentando en este momento y que no me permite. O así no haya tenido un diagnóstico. Carla, ¿sabes qué? Sí debía haber leído más, sí debía haberme culturizado más y la verdad es que el tiempo ha pasado y el tiempo pasa volando y todo esto me toma por sorpresa. Entonces, en la parte neurobiológica, los neuropediatras justamente nos llegan con todas estas historias de culpa
que mamá no puede manejar con tranquilidad. Entonces es importante, mamá, saber de que tú estás trabajando lo mejor posible con las estrategias que tienes, con las herramientas que tienes, y los neurólogos te van a decir de que esto no es una situación de culpa, es una situación neurológica, neuroquímica que se da, es un trastorno del neurodesarrollo y que no es tu culpa, es un proceso biológico que se dio y que ahora lo que tenemos que hacer es salir adelante con este proceso. Mamá, pues ¿cuáles son los efectos en la culpa? Porque justamente lo que el neurólogo te va a decir es que si tú sigues abordando, victimizándote, mirando al diagnóstico de esta manera tan negativa, van a haber efectos contra ti como mamá, contra ti como cuidadora. Así es que desde una perspectiva psicológica, la culpa materna puede, en primera, contribuir a elevados niveles de estrés, de ansiedad, de depresión y a que puedas ir hacia la línea de una baja autoestima. También puede afectar negativamente, por ende, toda tu calidad de vida, porque estamos hablando de mamá, pero la mujer no solamente es mamá, la mujer es pareja, la mujer es trabajadora, mi parte personal. Entonces, todas tus áreas de vida también se van a ver afectados si la culpa te sigue acompañando de una manera tan negativa. O también lo que puede hacer es minimizar estas relaciones, estas interacciones sociales que podrías tener de manera saludable y amorosa con tus hijos, con tu pareja, pero sobre todo con tus hijos. Cuando trabajamos en el taller de Entrénate para Padres, justamente uno de los módulos trata acerca del tiempo para mamá, del tiempo para el cuidador. ¿Por qué? Porque hemos aprendido en el modelo transaccional que si yo como mamá no me cuido, que si yo como mamá no regulo mi estrés, si yo como mamá no tengo las herramientas para afrontar, entonces esos fastidios, esas molestias, esas expectativas que no alcanzo, las voy a justamente llevar hacia la interacción que tenga con mis hijos en casa, y eso no va a permitir, teniendo un hijo, por ejemplo, con diagnóstico, a que este proceso de poder abordar su diagnóstico se dé. Al contrario, lo que vamos a hacer es vamos a exacerbar los síntomas de mi hijo TDAH, voy a exacerbar los síntomas de mi hijo TEA, y esto va a ser contraproducente para todos. Así es que es muy importante, mamá, también mirar desde el ámbito del neuropediatra que la culpa también puede influir, aunque tú no lo creas, en la afectación de los límites que tienes que poner en casa. No vas a poder ponerlos con tanta tranquilidad, o vas a ser demasiado rígida, que esa es la línea materna, que suele ser muy rígida, o te puedes ir al otro extremo que simplemente ya no hay límites y te rindes y ya no das más. A veces tenemos chicos en el colegio que cuando hablamos con los papás decimos no responden, no contestan los correos porque ya están tan estresados y tan abrumados que dicen ya no, tiro la toalla, ya no doy más por mi salud mental, no voy más con esta parte del diagnóstico. Entonces no me permite generar límites saludables, tampoco me permite darles este apoyo emocional, como habíamos dicho también desde la parte psicológica, y que también no me va a permitir tener un panorama claro para poder abogar por mi hijo, porque mi hijo también puede estar necesitando apoyo desde la escuela, conocer un poco más acerca de su diagnóstico y cómo lo veo yo desde casa. No voy a poder lograrlo. Si la culpa a mí me acompaña, ni siquiera voy a poder conversar con un docente, con su profesora, con su tutor, con su tutora, y poder ayudarlos a tener un abordaje mucho más positivo, porque yo no estoy siendo positiva. Entonces la culpa no me está permitiendo avanzar. Qué interesante, mamá, papá, que estamos abordando justamente la culpa ya desde sus orígenes y los efectos. Y vamos con el siguiente punto importante que tenemos para ti en el podcast, que viene a ser los pensamientos. Y vamos a ir hacia la línea de las creencias limitantes. De manera consciente o inconsciente, y si eres TDAH sabes que la rumiación, que el hablar contigo mismo y dale que te dale y dale que te dale con las frases negativas es muy común. De manera consciente e inconsciente vamos generando pensamientos, pero
con la culpa, vamos generando pensamientos negativos. Y estos pensamientos suelen ser muy frecuentes cuando la mujer se convierte en mamá. Estos pensamientos negativos suelen aumentar mucho más. ¿Y qué hay como consecuencia hacia este proceso? El autosabotaje. Vamos entonces a no llegar a dar lo mejor de nosotros porque nos vamos a autosabotear, y eso es muy común también en los TDAH. Y vamos a tratar de irnos también hacia el perfeccionismo, que también es muy común en los TDAH, es muy común en nuestros chicos TEA, pero debido a esta culpa o nos autosaboteamos o tratamos de llegar a buscar y a encontrar la perfección para poder ser la mejor mamá para nuestros hijos. Pero tanto el autosaboteo como el perfeccionismo nos van a traer muchísimas consecuencias negativas. Así es que quiero compartir contigo algunas creencias limitantes que existen dentro de la vida materna. Y si tú tienes más creencias limitantes, déjanos aquí en los comentarios y comparte con nosotros y nuestra comunidad que otras creencias han estado contigo o te vienen acompañando durante este proceso materno. Podemos estar hablando en este momento de la primera infancia, podemos estar hablando de tu preadolescente, de tu adolescente, tu adulto joven. En este momento, cualquiera sea las etapas de vida de tu hijo, que son también las etapas de tu maternidad, estás generando siempre pensamientos y estás generando siempre estas creencias limitantes. Entonces, estas creencias pueden manifestarse de diferentes formas. Pueden ser pensamientos negativos sobre nuestra habilidad como mamá. Tú misma empiezas a cuestionar que no tienes las herramientas, que no tienes las habilidades para poder llevar una buena calidad de crianza materna, o también haciéndote comparaciones constantes con otras mamás, con otras personas, con otras familias. Entonces, desde ahí esos son tus puntos de abordaje para empezar a generar estas creencias limitantes. Te voy a dar cinco creencias limitantes que han compartido conmigo mamás en los talleres y en las terapias individuales y en las mini terapias grupales que están constantemente acompañándote en este proceso. La primera, no ser o no sentirme suficiente para mis hijos. Carla, no soy suficiente para mis hijos, no me siento suficiente para mis hijos, siento de que lo que hago no es suficiente y que yo como mamá, mis habilidades tampoco son suficientes para ellos. Esta frase es una de las más frecuentes que salen en mis terapias. Y además suelen ser los pensamientos más comunes de mamás primerizas. Déjame en los comentarios si es que tú estás de mamá primeriza y si es que realmente estás sintiendo que este es el pensamiento que te identifica. Mis hijos me necesitan a mí y solo a mí, porque para ellos yo debería ser más que suficiente. Ese es el pensamiento que viene muy ligado con nuestra sociedad. Mamá debería ser suficiente para que mis hijos tengan una buena crianza, y yo como mamá sé que yo debería ser suficiente para ellos. Aquí estoy cuando me necesites, y entonces yo ya tengo que estar lista, pero no lo estoy, porque no es suficiente lo que yo les doy, o porque mis habilidades no son suficientes, yo sé que puedo más. Entonces vienen mis pensamientos negativos. Otro pensamiento negativo, otra creencia limitante que comparto contigo es: siento que todos me juzgan. Siento que no puedo tomar decisiones y que cuando las tomo ya yo misma hasta tengo el autojuzgamiento y empiezo a decir: ¿y lo habré hecho bien? Porque ¿sabes qué? Van a ver cuando mi hijo vaya al colegio que lo hice bien, que lo hice mal, porque mi hijo es la representación de lo que yo doy en casa. Entonces siento que todos me van a juzgar por la forma como mis hijos interactúan, por la forma como mis hijos hablan. Uy, no, ¿de qué casa vendrá? Entonces siento que todos me juzgan. Así es que esto es un pensamiento muy duro que se gestionan muchísimas mamás. Por ejemplo,
repetirse esas creencias constantes hacen de que tú te cueste tomar decisiones, dejas que tu pareja, dejas que el papá empiece a tomar decisiones por ti, y eso te lleva a intimidar y a sentir de que no vas a ser capaz. Y entonces, Carla, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos revertir una creencia limitante? Vamos a revertir una creencia limitante transformando tus pensamientos. Te voy a dar un ejemplo que me vino justamente a raíz de esta creencia limitante que me compartió una mamá en el taller. Por ejemplo, vamos a repetir la creencia contraria. Puede que me juzguen y puede que me critiquen, pero confío en mí. Yo lo hago bien y continúo mi experiencia todo lo mejor que sé, y voy a hacer todo lo que esté en mis manos. Entonces, mamá puede estar validando que la están juzgando y la están criticando, pero ella tiene la suficiente fortaleza, la seguridad, la autoconfianza de decir, pero confío en mí, sé que lo estoy haciendo bien y voy a continuar haciéndolo con la experiencia que me estén trayendo mis hijos en mi día a día, con los errores que cometa, con los aciertos que cometa. Todo eso va a ser un bagaje para mí positivo, y así voy a ir trabajando y continuando en saber que voy a lograr una buena crianza con mis hijos. Pero de repente aparece un tercer pensamiento negativo, una tercera creencia limitante, que es: no, Carla, no puedo hacerlo. ¿Sabes qué? Soy tan mala mamá que no sirvo para esto. Este es el oficio que no va conmigo. No sirvo para ser mamá. Qué duro, ¿verdad, mamá? Qué duro escuchar a mamás que me dicen: Carla, no sirvo para ser mamá, no puedo, esto es demasiado grande para mí, el saco me quedó inmenso, no puedo, no lo logro. Mi casa parece una selva, todo está desordenado, mi hijo no para de llorar, a mí no me da tiempo ni de sentarme ni por un segundo para poder siquiera respirar o tomar un vaso con agua. Estás agotada y lo único que viene a tu cabeza una y otra vez es: no puedo, no sirvo, no funciona, tomo esta decisión, no me sale, le digo a mi hijo que se siente, no me escucha y está saltando por todos los sillones y está con su TDAH encima. Entonces, no puedo, Carla, no sirvo, no manejo esta situación. Entonces, cuando las cosas se ven complicadas, estos son, mamá, los mensajes que tú te das, estos son los pensamientos que tú empiezas a incorporar en ti misma, y lo que tienes que hacer es transformarlos. ¿Y qué tenemos que decirnos? Que sí podemos, que sí puedes, que a pesar de la adversidad sí puedes, que a pesar del momento duro tiene que haber un pequeño espacio, un quiebre de comunicación con tu hijo, de tomarlo de los hombros y decirle: mírame, claro que puedes, sí puedes conversar con él, sí se pueden arreglar las cosas, sí se puede cambiar. Entonces, mamá, papá, estos pensamientos, mamá, que te pones tan duros, son los que no generan en ti las acciones que nosotros esperamos. Pero, Carla, ahí no termina todo, porque de repente me viene otro pensamiento más, otra creencia limitante, que no, es que, Carla, si no llego a hacerlo todo, si no logro abarcar todo en la vida de mi hijo, entonces todo va a salir mal. Si yo no soy capaz de arreglarle la vida completa a mi hijo, soy una mala mamá, soy una pésima mamá. Yo debo de tener todo en orden para mi hijo. La casa tiene que estar en orden, su cuarto tiene que estar arreglado, su ropa tiene que estar bien colgadita, tiene que tener el mejor desayuno, el mejor almuerzo, la mejor cena. Yo tengo que estar ahí. Si tiene un problema, soy yo la que va a estar ahí. Entonces, si yo no logro abarcar todo, si yo no sé cómo solucionarle la vida, no, mi hijo está llorando, me lo tengo que llevar al psicólogo y tengo que lograr todo. Si no abarco todo, no soy una buena mamá. Entonces, todo va a salir mal. Mi familia va a entrar en crisis. Mi casa va a ser un caos, porque yo como mamá tengo que lograrlo todo. Entonces, ahí es muy interesante el trabajo psicológico, porque tú estás entrelazando tus expectativas con lo que tu hijo necesita. Entonces es sumamente interesante ver cómo ciertos pensamientos nacen
porque hay expectativas que tú te has creado, tal vez expectativas que hayan venido de tu familia y esa es la mochila que está cargando, pero también expectativas que tu hijo siente que necesita y ya se genera este proceso de la codependencia y de este apego tóxico que hablamos en el podcast de la semana pasada. Entonces, mamá siempre tiene que hacer más y más y más, y para mamá nada es suficiente, porque si no hago más, no valgo como mamá. Mi valor, mi valía maternal se mide por cuántas cosas yo haga por mi hijo. Yo voy al banco por ti. No, yo te llevo la lonchera. No, yo te voy a cargar la mochila. No, olvídate, no, tú no conduzcas. Yo te voy a llevar a donde tú quieras, porque tengo que hacer más y más y más, y así me van a querer. Me van a querer por cuántas cosas le hago a mi hijo, por todos los favores que le hago. Así es mi valía. Y eso está mal, pero esos son, mejor dicho, me corrijo, y eso es incorrecto. Entonces, no puedes generar valía de mamá, no puedes generar valor de mamá en estos pensamientos de querer dar más y más y más y resolverle al 100% la vida a tus hijos. Entonces, yo soy la mamá que todo lo ve, soy la mamá que todo vigila, soy la mamá que le pregunta cada rato a mi hijo si necesita algo, y si no lo necesita, no, Carla, yo soy la fortune teller. Yo le leo la mente, así no lo necesite, no es que no lo necesite, es que él no sabe que lo necesite, entonces yo le voy a resolver el problema a mamá. ¿Qué te parece? ¿Qué gasto, mamá, mental? ¿Qué gasto emocional? ¿Qué gasto psicológico tienes tú como mamá? Entonces mis pensamientos me están generando a mí una sensación de inseguridad, una sensación de poca confianza en mí inmensa. Pero ahí no queda todo, porque mamá también puede traer otro pensamiento que es: si me equivoco, yo fracasé. Si yo me equivoco, he fracasado como mamá. Entonces se vuelve una espiral constante, porque cuando la acierto, todo es felicidad, pero basta que mamá se equivoque, no. Entonces, no, he fracasado y ahora tengo que hacer algo para recuperar mi valía, y vuelvo de nuevo al ciclo. Entonces, cuando todo está bien, todo es felicidad, pero nuevamente metí la pata, cometí un pequeño error, algo no salió bien, bajamos de nuevo, y así empezamos con esta situación maternal difícil de poder manejar. Entonces, ¿qué necesitamos? Transformar las creencias. Y te puedes decir como: no, yo soy una mamá súper útil. Cuando mis hijos me necesiten, ellos van a venir a buscarme. Yo no tengo que buscarlos. Entonces, cuando ellos vengan, van a venir de manera natural, y eso me va a hacer sentir que sí, soy una mami útil. Ahí está mi valía. Cuando ellos vienen y me dicen: mami, ¿me ayudas? Genial. Eso me hace sentir muy bien. O decirme: yo como mamá merezco lo mejor. Yo como mamá merezco que la vida me dé lo mejor de lo mejor. Yo como mamá me lo merezco. Me lo merezco porque soy una mujer increíble, soy una mamá maravillosa, soy una mamá que, a pesar de los errores que pueda cometer, estoy ahí para mis hijos cuando ellos me necesitan, con una escucha activa. Tal vez no doy las mejores opiniones, pero sé escuchar y sé mis fortalezas y sé de lo que yo soy capaz. O, por ejemplo, decir: yo voy a ser feliz como mujer, como madre, voy a ser feliz. Entonces, cuando yo tengo esa capacidad de poder darle la vuelta al pensamiento, de poder transformar esas creencias limitantes, esos pensamientos limitantes en pensamientos de crecimiento, voy a lograr como mamá una mayor satisfacción personal, y ese bienestar se lo voy a transmitir a mis hijos. Uy, a mi hijo se le cayó el vaso. Si yo soy una mamá sana, voy a tratar de tomarlo de la mejor manera posible. Ay, hijo, pues se te cayó. Mira, ¿sabes qué? Hay que levantarlo juntos. Si es un vasito de plástico, si es un vaso de vidrio, yo lo voy a recoger. Ayúdame a traer el recogedor. Pero el humor, el estado de ánimo con el que yo voy a abordar la situación va a ser muy diferente a una mamá que está estresada, que odia el diagnóstico, que ha tenido un mal día, que está con los pensamientos de: otra vez voy a llegar a mi casa y otra vez voy
voy a ver la casa desordenada y otra vez tengo que lidiar con mis hijos. Entonces estoy yendo con un estado de ánimo contraproducente. Llego a la casa, abro la puerta y se le cayó el vaso. Uy, no, ardió Troya. No, hoy Pompeya es, pero... no, olvídense. Entonces, no puedo trabajar de esa manera, no puedo vivir mi maternidad de esa manera, no puedo tener una crianza positiva, una crianza maternal y sobre todo yo como cuidadora no puedo seguir en este estilo de vida que no me va a llevar a nada positivo. ¿Te está gustando el podcast, mamá? ¿Te sientes identificada con todas estas creencias? ¿Te sientes identificada con que estás entrando en este círculo vicioso y no puedes salir? Pues nosotros estamos aquí gracias a nuestro gran auspiciador que es Time for Learning. ¿Sabes, papá, mamá, que los retos cognitivos y emocionales que tu hijo tiene que afrontar tenemos que trabajarlos ya? Así es que no esperes más, porque Time for Learning se compromete con todas sus familias, brindando los mejores servicios de refuerzo académico, evaluaciones cognitivas, evaluaciones integrales y terapias, así como también nuestros mini talleres virtuales y presenciales para fortalecer todas tus habilidades parentales. Acompañamos a niños, jóvenes, adolescentes y adultos que desean ser su mejor versión. Además, tenemos grandes colaboradores como Descarte Neurológico y Nutrición para TDAH. Así es que escríbenos por WhatsApp al 938-484-149 y recibe más información. Time for Learning, enseñando y motivando con el ejemplo. ¿Qué podemos hacer? Es la hora entonces de proponerte el tener que transformar pensamientos para lograr una autoconfianza. Así es que necesitamos, mamá, que confíes un poco más en ti. Pero no lo voy a lograr. Claro que sí lo vas a lograr. Pero ¿y si no alcanzo tanta autoconfianza? No será tanta, pero por lo menos un poquito. Ya empezaste. ¿Te das cuenta cuando miramos el vaso medio lleno y el vaso medio vacío? Tenemos que tratar de generar más positivismo. Hace un par de días que entrevisté a una adolescente TDA, me dijo: Carla, uno de los objetivos que quiero conseguir en la terapia es tener más fuerza mental. Dije, ¿fuerza mental? Sí, Carla, fuerza mental, porque cuando yo a veces estoy en el gimnasio ya no quiero cargar esa pesa, pero después me digo, no, yo sí puedo, vamos una más que sí se puede, y entonces empiezo a conversar conmigo misma. Esa es mi fuerza mental. Entonces, mamá, vamos a generar más fuerza mental a través de este proceso de la autoconfianza. Vamos a fortalecer resiliencia y vamos a tratar de alcanzar ese bienestar emocional en este lindo viaje de la maternidad. Pero vamos a entender un poquito qué es el autocuidado, porque yo digo autocuidado y ya estoy pensando en las cremas, ya estoy pensando en el estilista, ya estoy pensando en la manicure, en la pedicure, estoy pensando en el spa. No. Cuando yo te hablo de autocuidado, te estoy hablando que tenemos que ser integrales, que tengo que atender no solamente mi estado físico, sino también mi estado emocional y mi estado mental. Es decir, que así como dedico 2 horas a desaparecer de mi casa para irme al spa, también necesito dedicarle 2 horas a mi mente, necesito dedicarle buen tiempo a mis emociones, necesito dedicarle un tiempo a mi respiración. Necesito tener esa cita conmigo misma. Así es que se trata, mamá, papá, cuando hablamos de autocontrol, de autocuidado, de tratar de nutrir el alma y mantener ese equilibrio interno que yo estoy necesitando para poder afrontar todos los desafíos que mis hijos me van a poner día a día. ¿Cómo vamos a cultivar este autocuidado? En primera, estableciendo límites saludables, porque si yo no pongo los límites, no voy a tener manera de proteger mi energía y de preservar mi salud mental y emocional como mamá. Tengo que aprender a decir que no. Esta historia ya la he contado en otros podcasts, en nuestras primeras 2 temporadas, que yo conocí a una maravillosa mamá y que esta mamá lo que hacía era, llegaba a su casa,
Y el límite, es decir, el acuerdo era, yo llego a casa y a mí nadie me saluda, nadie me mira, nadie me ve, nadie me dice nada. Si se están peleando, olvídense, yo llego a casa y a mí nadie me mira, porque yo llego a casa, cojo mi maleta del gimnasio y con las mismas cruzo de nuevo la puerta, me voy, la cierro, me voy a hacer mi spinning, regreso después de bañadita del gimnasio, regreso a casa, abro la puerta y ahora sí me puedes abordar. Entonces, cuando yo llegue a casa en la primera vez, tú no te vas a acercar, pero ya en la segunda sí te puedes acercar. Cuando tú eres capaz, mamá, de poner esos límites sanos, de saber en qué momentos sí, en qué momentos no, eso es importantísimo para ti. Eso es parte de tu salud y no estás siendo egoísta, no estás diciendo, ay no, es que la prioridad son mis hijos. Tus hijos siempre van a ser tu prioridad, pero más importante eres tú. Y eso lo enseñamos muchísimo en la terapia cognitiva conductual para padres y se los enseñamos muchísimo y con mucho cariño a nuestros papás con hijos TDAH, con hijos TEA y nuestros talleres de Entrénate para Padres. Porque si tú no te cuidas primero, no vas a poder cuidar a tus hijos. No se puede, eso es imposible. Por lo tanto, primero tienes que poner tus límites y estar sano, emocional, físico y mental. En siguiente, celebra tus logros. Sean grandes, sean chiquitos. Me pongo y especulo, ¿no? He tenido una mala semana con mi hijo, una mala racha, nuestra comunicación ha sido pésima, pero de repente en la siguiente semana yo empecé a inculcar esa semana un poquito de cómo comunicarnos o tratar de tener el tiempo fuera o ponerme el tiempo fuera para mí, que es una de las estrategias que compartimos en la terapia, y de repente la siguiente semana, la semillita prendió. Y ya empiezas a ver los primeros frutos de este trabajito que empiezas a hacer. Y tu hijo te empieza a abrazar. Ya eso es un logro. Y siéntete bien contigo misma por ese pequeño paso. Una compañera del trabajo me decía los baby steps. Exacto, baby steps para que puedas lograr todos los objetivos que tú quieres. Así es que en este viaje con tus aciertos y con tus desaciertos vas a empezar a fortalecer esa autoconfianza. Y de a poquito ya vas a empezar a subir un poquito más la valla. Celebra tus logros con algo que nosotros hacemos siempre aquí en Time for Learning. Lo enseño con el ejemplo también cada vez que estoy en la mañana con mis chicos. Lo enseño contigo cada vez que estamos aquí. ¿Cómo iniciamos el podcast? Dando gracias. Gracias por estar aquí conmigo. Gracias por estar con nosotros en este camino. Gracias por estar con nosotros en nuestros proyectos. Gracias por el momento que me tocó vivir. Entonces, qué bueno, qué fundamental, qué maravilloso es empezar a dar gracias por esa abundancia en familia, en amor, en cariño, en retos. Así es que mamá, papá, contrarresta tus pensamientos negativos, contrarresta estas creencias limitantes de autocrítica y de autodolor con la gratitud, con el reconocimiento, con la reflexión y también con la felicitación de estos pequeños logros. Y mamá, como habíamos dicho, tenemos que cultivar la resiliencia. Y cultivar la resiliencia es tratar de construir y de fortalecernos, pues a través de las adversidades, que la adversidad sea tu oportunidad de crecimiento para poder fortalecer esta capacidad que tienes tú para poder adaptarte a estos nuevos proyectos, a estos nuevos modos, a estos nuevos retos de vida, estas nuevas vicisitudes que la vida te da. Algunas veces acertaremos, otras veces no, pero estaremos ahí trabajando contigo en estos logros. Así es que como mami tenemos muchos desafíos que superar y yo sé que con tu resiliencia lo vas a lograr. Y en nuestro segmento final de otros consejos más para mamá, vamos a ir viendo entonces más consejos. Desde la culpa. Desde la culpa tenemos que ser más comprensivas con nosotras mismas, más compasivas con nosotras mismas. Desde la psicología, de la perspectiva psicológica, trabajar con nosotros en la autocompasión.
tratar de desterrar esos pensamientos negativos, transformándolos en pensamientos irracionales, es decir, ponlos en duda y aprende a perdonarte. Qué importante es, cometí un error, sí, sigamos adelante, me perdono y sé de que voy a poder transformarlo en algo mejor. Desde la neuropediatría, pues es fundamental, mamá, papá, que te liberes de la culpa, tratando de informarte más sobre cómo criar a hijos para ser mejores ellos y mejor tú. Y si tienes un hijo con algún diagnóstico, tratar de pedir ayuda, tener grupos de apoyo y cultivar más acerca del conocimiento sobre ese diagnóstico. Tenemos mucha información sobre trastorno de neurodesarrollo, así es que yo estoy segurísima que tú, con las lecturas, las capacitaciones, con los podcasts, pues vas a crecer muchísimo como mamá. Desde las creencias limitantes, mamá, la estrategia que recomendamos con todos, que es la ley del semáforo: para, que es el rojo, respira, que es el ámbar, e intenta recordar en el verde aquellas experiencias pasadas en donde tú sí has sido capaz de generar un cambio. Desde ahí trata de recordar qué hiciste para generar el cambio y con eso empezamos a abordar un nuevo trabajo. Entonces, tienes que recordar que desafiar a tus creencias es lo importante, trabajar como abogado del diablo es lo importante. Así es que repítete todos los días estas frases, estos mantras que hemos compartido contigo en el podcast el día de hoy, y trata de, al momento de cuestionar tus pensamientos, ¿cuán realistas son tus pensamientos? ¿Realmente es así? ¿No será que estás sobreexagerando un poco o que tal vez estás minimizando tus capacidades? Entonces trata de ver qué importante es para ti el cuestionar, así como nosotros cuestionamos a nuestros hijos tan fácil como: ¿de verdad hiciste la tarea? Mira, lo cuestionas para que ingrese a la autorreflexión. Tú también puedes empezar a cuestionarte: ¿de verdad tan mala mamá soy? ¿Tú estás segura? Entonces trata de trabajar en esa estrategia importante. Establece rutinas y límites. Las rutinas también ayudan muchísimo al proceso de comunicación, sobre todo cuando tenemos hijos con algún trastorno, cuando estamos en una familia neurodivergente. Entonces las rutinas a ti también te proporcionan paz. Ya sabes en qué momentos estás libre, qué momentos tienes para ti, qué momentos van a ser para tus hijos. Así es que haces que tu vida sea más predecible. Cuando ya somos mamás, cuando tenemos hijos también con diagnóstico, y nosotros cuando sabemos que tenemos un diagnóstico, sabemos que nuestra vida tiene que ser más predecible para poder trabajar y tener una mejor calidad de vida y minimizar el estrés, fomentando el respeto mutuo con relación también a los límites y buscar apoyo. Aquí en Time for Learning ya estamos trabajando en ver las redes de apoyo, en ver también grupos de apoyo que próximamente se va a estar dando la abertura, así como ya la próxima semana empieza a inscribirte en los mini talleres para que puedas aprender con nosotros. Papá, mamá, sobre todo para mis lindas mamás, espero que este podcast te haya gustado, espero que este podcast haya contribuido contigo con una serie de estrategias, con una serie de tips y sugerencias, y sobre todo saber que de la culpa podemos pasar a la confianza a través de nuestros pensamientos, a través de pensamientos positivos y pensamientos de crecimiento. Así es que si este podcast pues consideras que va a ayudar a otros con su contenido, compártelos. Y si nos estás escuchando desde el audio player de Spotify, de Anchor, de Google o de Apple Podcast, pues danos tus estrellitas para seguir motivándonos. Y si estás por YouTube, ya sabes, dale like a nuestro podcast, activa la campanita para que estés rápidamente con nosotros todos los sábados. Y por Facebook también esperamos tus likes y también tus estrellitas. Así es que mamá, yo soy Carla Bocanegra, neuroeducadora. Te dejo un abrazo inteligente y te deseo un muy buen fin de semana. Abrígate, cuídate mucho y en este momento sigue apapachando tu mes de mamá. Hasta pronto con todos y hasta pronto también por ahí por la otra cámara. Hasta luego.